Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, amigos de Economía Ahora, buenas tardes. Como todos estos años post pandemia hemos estado charlando con ustedes, no vía canales de televisión, sino vía las aplicaciones que los viejitos nos cuesta un poquito manejarlas, pero bueno, acá estamos, seguimos hablando con ustedes semana tras semana y trayendo gente que a ustedes seguramente les interesa, como a nosotros, de saber qué piensan y qué soluciones nos pueden dar a los problemas que tenemos. Lo están viendo al lado mío, es Ricardo Canaletti, recontra conocido por todos los crímenes que analiza permanentemente, tanto en los diarios como en la televisión. Y vamos a preguntarle un poquito de entrada nomás. Gracias, Ricardo, por recibirnos en tu casa y por brindarnos el tiempo. ¿Y qué opinás vos de todos, de lo que está pasando en la sociedad con respecto a los crímenes que se están dando cada vez más seguidos, cada vez con una operatoria más grande? Y yo me quedé preocupado ayer con respecto a una declaración de Sergio Berni, que dice, que comenta que la provincia de Buenos Aires necesita más policías, porque la ciudad de Buenos Aires tiene un policía por manzana y la provincia de Buenos Aires tiene un policía cada 80 manzanas. Pero él lo comenta como si fuera un periodista, pero es el ministro. O sea, él debería dar una solución, no un comentario. Ese es uno de los problemas que tenemos actualmente, de gobernantes que hacen de periodistas. Claro. En realidad, a ver, zapatero a tus zapatos. Perdón por el ejemplo, pero si yo voy a comprar 1 kilo de carne, no voy a ir a la zapatería. Claro. Es lo que están haciendo estos muchachos. Digo, a la distancia de tantos años que ya uno carga, les puedo decir estos muchachos. Me tomo esa licencia. Sí, es uno de los grandes problemas que tenemos. La gente no se ocupa de lo que se debería ocupar. Digo la gente. No quiero con eso abarcar al público, pero digo los encargados de una función pública no se ocupan de esa función, sino que andan en internas que me hacen acordar mucho a las que se dan en algunas empresas privadas, sobre todo empresas grandes, donde en determinado nivel los ejecutivos, la gente que toma decisiones, estaba todo el día tratando de ver quién tenía más poder que el que se sentaba al lado. Esa no es la cuestión. La cuestión en la función pública es que la gente viva mejor. Es tan sencillo. La gente debe vivir mejor y lamentablemente desde hace muchísimos años en Argentina la gente vive peor. Vive peor, sí. Pero sacando el tema teórico, o mejor dicho, dentro del tema teórico, hay cuestiones que son del aquí y ahora. Vos mencionaste una. Berni es un personaje muy particular. Yo no quiero centrar o hacer un análisis del funcionario Berni. Pero todos los conocemos, sabemos que si él no es percibido de alguna manera, sea poniéndose un traje de astronauta, bajando de un helicóptero, dándole orden a los gendarmes o haciendo este tipo de declaraciones, si Berni no es percibido así, no es percibido. Claro. O sea, por su función, no es percibido. Entonces, bueno, él, por su personalidad, por su manera de ser y qué sé yo, ha elegido esta forma. ¿Por qué estoy hablando de casi una cuestión que tiene que ver con lo personal o psicológico de un funcionario público? Justamente porque es un funcionario público. Claro. Si no fuera, a mí no me interesaría cómo es o cómo se comporta el vecino de acá a la esquina,
sobre todo en esta época donde los vecinos ya no nos conocemos, en otra época era distinto. Pero a mí no me importa cómo se comporte el vecino de acá a la esquina en la medida en que mantenga la convivencia. En consecuencia, de Bernie no me interesa nada, como de tantos otros funcionarios, de este y de otros gobiernos. Me interesa en la medida en que manejan cosa pública, cosa de todo el mundo, Exacto. o de una buena parte de la población, ¿no? Lo que pasa que también, a raíz de lo que pasa inclusive en los casos graves, hablamos de Baez Sosa, hablamos de Luca, cuando se hacen esos tipos de casos, de Lola, John Lales, esos tipos de casos que se hacen muy conocidos por el periodismo, que el periodismo lo sigue, después los abandonan, pero lo sigue, y tiene una visión pública muy grande. Es como que los funcionarios se cuelgan de eso, y no solo los funcionarios, los abogados, todos se cuelgan de eso para tener después una posición o profesional mejor paga o política. Sí, es cierto, Pero en es cierto. realidad el problema de fondo no lo resuelve nadie. No, 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 ni tampoco les interesa. Estamos en una época en la cual han proliferado, además de los casos, sí, hay casos, es como un río que en una época de la historia argentina estaba más o menos dentro de su cauce y ahora se ha desbordado, ¿no? En cuanto a inseguridad hablamos. Inseguridad pública que involucra muchas cosas, no solamente los hechos de delincuencia. Pero bueno, sin desviarnos en ese caso y yendo al planteo que vos haces. Sí, han proliferado los abogados carancho, los abogados que no cobran porque su rédito está en que aparezca en televisión, porque Claro, todos los claro. medios están allí, En y la entonces, televisión bueno, pública. es como que, mirá, anda al abogado fulano de tal, y ahí van haciendo, por ejemplo, hay abogados que se han hecho famosos atendiendo asuntos de la farándula, porque la farándula piensa que porque salen en televisión son buenos. En realidad, porque salen en televisión son conocidos, no son buenos. Habría Exacto, que ver quién es bueno y quién es malo. Es exacto, otra cosa la cuestión. exacto. Pero en la marabunta esta en que se ha convertido el mundo moderno y especialmente la Argentina, se confunde todo, es como una mezcolanza, es como una sopa donde le metes un montón de ingredientes. Pero bueno, sin desviarme tampoco, porque es muy fácil hablar como es, ampliar el panorama. Sí, pasan esas cosas. Ahora, es verdad que hay un momento de atención en el cual todo el mundo está pendiente de algo. Puede ser un crimen, generalmente es un crimen porque la Argentina, eh, por desgracia, se presenta con lo peor que tiene. El Código Penal es lo peor que puede tener un país. Es la ley represiva. Vos hacé de cuenta que el Código Penal es el lavadero de tu casa. Cuando Sí, vienen invitados, vos no los llevás al lavadero. El no, lavadero es una cosa que se esconde, que en definitiva se habla entre la familia, pero acá no. Desde la década del 90 aproximadamente, si no antes, los delitos parecen ser el living comedor. Todo se resuelve en los tribunales. Se ha implantado una cultura según la cual sea delito de corrupción administrativa desde el poder, sea delito común, sea cualquier delito económico, tributario, el que vos quieras, se resuelve en los tribunales. Vamos a los tribunales. Pero eso no es que sea una cuestión que el público ha tomado de manera espontánea. Le han enseñado a hacer así desde el poder. Yo tengo una disputa con el intendente del otro lado, voy a los tribunales y lo hago público. El presidente de la República tiene una disputa con la Corte, va y la hace pública. O sea, no se negocia más. La negociación política se terminó. La única manera de solucionar este tipo de problemas, vamos a los tribunales. Hasta llegar al colmo, donde el propio poder político se encarga de enjuiciar a la cabeza del poder judicial, con lo claro, cual ya no entendemos nada más. claro, claro, claro. Disculpame si me voy No, un no, no, tanto por no, las está ramas, pero es perfecto un porque tema. la idea justamente es eso. Hemos tenido casos emblemáticos, eh, digamos, bravos, este muchacho que mató a los padres,
el de Lola, que vos lo has Sí. tratado mucho tiempo. Del Río, con Del Río hay una novedad que tardó en llegar porque está involucrada una persona pobre, que es la mucama. La Estamos recordando el sobreseyeron a la caso de mucama, Martín ¿no? del Río, que mató a sus padres Exacto, allí en Vicente López, si mal no recuerdo, sí. exactamente. Está acusado de eso y está preso por eso. Pero la primera presa de ese caso fue la empleada Personal doméstica. doméstico, sí, señor. Claro, y vos sabés que recién ahora, anteayer, la liberaron de toda cuestión con relación a este caso. ¿Por qué tardaron tanto? Porque para un funcionario judicial es muy difícil decir me equivoqué. Y con esta señora se equivocaron porque era pobre, se expresaba con limitaciones. Encima, el canalla del Sí, sospechoso, en cuanto sospechoso, puedo decirle canalla por lo que hizo, sí, 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 la le inculpó. dijo, no, la culpa es de ella, Sí, la la culpa es de ella. inculpó, la Bueno, en inculpó. fin, la novedad es que... Ahora, esto lleva a otra cuestión que vos también lo planteaste. En un momento todo el mundo está sobre el asunto. Todo el mundo sobre el asunto. Y después desaparece porque es reemplazado por otro hecho que nos llama la atención por algún condicionante que tiene, ¿no? O algún elemento que tiene. Y queda reducido a nuestro reino, al reino de los Claro, cronistas de casos criminales, así que es. no nos olvidamos de los casos, pero que claro, después de 6 meses, un año, 3 años, volver a plantearlo como volver a contarlo de nuevo. Pero es verdad, a ver, el fervor no dura tanto. No, no, También se puede decir de otras cuestiones que no son criminales. pero fundamentalmente, por eso la gente te escucha, porque sabe que vos seguís los casos, a pesar de que dejaron de estar en ebullición en el noticiero diario permanente, y los casos siguen estando. Uno se acuerda de Lola, uno se acuerda del Carmel con García Sí. Sunce. Son casos que realmente quedaron en la nada, y además Ujú. hoy vemos casos repetitivos de delincuencia permanente con un modus operandi también permanente, y que la gente ahora opta por salir a la calle para que la comisaría o algún funcionario se haga cargo de algo. Sí, porque no tienen ya otra manera, ¿no? A ver, lo que dijo Bernie de la diferencia de población, hay una diferencia de población esencial Sí, entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. No estoy hablando del AMBA, de esta creación del AMBA, que es una cuestión entre político y administrativa, que es interesante de ver, pero no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de la división clásica entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia la de Buenos Aires. provincia. La provincia de Buenos Aires tiene un territorio inmenso que no haría, mira, creo que ni un ejército de ocupación podría controlarlo completamente, y que me disculpen el ejemplo. Eh, No, no, pero es verdad por este, la amplitud, obviamente. Es un país, la amplitud es un país. es un país, claro. De hecho, varios países de Europa, su Son territorio entra en la menores, provincia sí, de Buenos claro, Aires. claro. Lo que te quería decir era que vamos al principio. Primero hablemos del principio y después vemos cómo lo llevamos a la práctica. El principio, desde mi punto de vista, no se puede poner un policía en cada esquina, ni se puede poner un policía en cada puerta. ¿Por qué? Porque la seguridad es una cuestión política. Siendo una cuestión política, no estoy con esto desmereciendo la tarea de la policía, no, 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 todo lo no, no, contrario. no, 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 Pero claro. la policía, de acuerdo con nuestras leyes, que responden a principios, es un auxiliar de la justicia y es un auxiliar también del poder político. De hecho, la policía no depende del poder judicial, depende del poder político. En consecuencia, la seguridad en cualquier aspecto, como decía antes, hasta la seguridad sanitaria, si vos querés, hay muchas seguridades e inseguridades. Son cuestiones políticas. Es decir, vos querés eliminar un delito, eliminar el negocio que da motivo al delito. Claro. Vos querés eliminar, yo sé que hay cuestiones que son muy polémicas, que son muy debatidas, como por ejemplo el tema de la droga, desde ya, pero no voy a ir a ese caso. Te voy a dar otro ejemplo. En el año 2000, a principios de la década del 2000, había un auge de robo de autos. Robaban autos a lo loco y encima como
empezaban a llegar al país, o de hecho en el mundo, autos de gran tecnología, donde ya no te hacía falta ni siquiera la llave de encendido, ¿viste? Y tenían una serie de cuestiones tecnológicas que eran muy novedosas. El ladrón no sabía a veces cómo ponerlo en marcha, Sí, o sí. se le paraba a los pocos metros, y entonces, ¿qué hacía? Se llevaba de rehén al dueño, y a veces lo mataba al dueño. Esto tenía que ver con el negocio de toda la vida. Automellizos, reventa de autopartes, el auto robado para usarlo en otro robo. Para el Bueno, otro una serie robo. de cuestiones que tienen que ver con el delito en sí mismo, robo de autos. A tal punto que el robo de autos está separado en el Código Penal del robo común, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces decía, había un auge de todo esto. Sí, bueno, muchachos, pero es decir, muchachos, es decir, el poder político se preocupó por el tema, por la cantidad de muertos y la cantidad de reclamos. O sea, están matando gente, nada, que se sube a su auto y va a su trabajo. Esto no puede ser. Bueno, en ese sentido, hubo una especie, por un lado, de cortemos el negocio. La manera de cortar el negocio es, fijémonos los precios de las autopartes. Tratemos de importar más de Brasil en todo caso. Y además, hay que tender un puente con los delincuentes. Esto es, aunque a uno le parezca un tanto peliculesco, es así. Los jefes policiales, instruidos por el poder político, saben perfectamente quiénes son y cómo se hace el negocio en cada delito. Bueno, robar autos, se van a seguir robando autos, pero muerte de los automovilistas no. Y ahí, entre una cosa y la otra, se fue atacando y se fueron cerrando muchos desarmaderos. Se Sí, cerraron sí, muchos sí, es desarmaderos. verdad, sí. Muchos desarmaderos. En esa inteligencia o en ese programa de cerrar desarmaderos, aunque estén protegidos por la policía corrupta, no importa, se cerraban igual. Ahí se descubrió que en la vieja cárcel de Devoto había un desarmadero ilegal. Bueno, Así es. entre otras cosas, que mucha gente joven va a decir, pero ¿cómo de qué? ¿Este señor de qué está hablando? Sí, había un desarmadero ilegal. Bueno, Y se atacó el en origen. caseros creo que también. En caseros también, En en caseros caseros también. también, sí. Sí, sí, en caseros también. Entonces, se atacó el origen y dejaron de matar automovilistas, Esto no significa que salte alguno ahora que diga, no, en mi barrio mata. Sí, es posible No, que está ocurra, bien, pero pero no sí. como No, como aquel entonces, exactamente. como pasó en aquel entonces. Entonces, de vuelta al principio, ataquemos el negocio que da origen al delito. Bueno, un Y poco cada uno. en la parte automotor un poco se han reglado normas que permiten lo que vos hablás, de bajar el delito de robo, el grabado de cristales, el grabado de autopartes, todo eso De maneras, ha sí. logrado, como vos decís, anular el negocio paralelo y entonces, claro, el delito baja. El delito baja, sí. Ahora lo que se usa, eh, uno tiene una jerga que se le va pegando de hacer estas cosas. Lo que está en boga, como siempre, es robar un auto para ir a cometer otro Sí, delito. sí, claro, claro. Eso es viejísimo, de la Sí. época de las carapelas, si me perdonás la expresión, pero es muy antiguo. Eso se sigue haciendo. A veces los dejan abandonados por Y ahí, por ahí, en sí, fin. normalmente. Porque además Sí, ellos están jugando con los localizadores de los vehículos que también tienen un tiempo bastante limitado para ubicar el vehículo, entonces lo usan para volver a hacer un acto delictivo y lo dejan tirado y agarran otro para otro acto delictivo y así. mirá, te digo más, si los smartphones no tuviesen el precio que tienen, el delito disminuiría. Claro, claro. Porque, a ver, si es por una Las cuestión de localizaciones. satisfacción personal, el chorro se lo podría comprar. Ahora, si es parte de un negocio un poco más grande, bueno, habría que conocer ese negocio para ver dónde puede meterse Ahí sí, ¿ves? ¿Dónde puede meterse el Estado en cuestiones que son de interés público, educación, seguridad? Bueno, la que ya todos conocemos. Ahí sí, meterse el Estado para ver cómo puede regular eso de manera de disminuir la cantidad de delitos, que en definitiva cuando uno habla de delitos habla de daño, ¿no? Sí, claro. Disminuir la cantidad de daño.
Y todo eso forma parte de lo que te decía al principio, ¿no? Vivamos mejor, exijamos a los que están encargados de que nos hagan vivir mejor a todos. ¿Y vos cómo ves la repetición de delitos, digamos, no extraordinarios, no un asesinato seguido de muerte, sino el ratonaje de teléfonos, el ratonaje de motos, la muerte de mucha gente por un celular o por nada, donde le meten un tiro en el pecho? Significa, un punto uno, falta de legislación; punto dos, falta de control policial; o punto tres, falta de profesionalidad en los delincuentes. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? No, te Falta de entiendo. profesionalidad en los delincuentes. Te entiendo perfectamente. Si hablamos de los pibes de chorro, hablamos de eso, de falta de profesionalidad de los pibes. Pibes que no tienen ningún futuro. Si llegan a los 25 años es un milagro. Estamos hablando de Argentina, no estoy Sí, hablando ni sí, de El sí, sí, estamos Salvador, hablando. estamos hablando de No, no, de Argentina. Argentina, Es Argentina. lo que manejamos. Es un poco de las tres cosas. Es un poco de las tres cosas. Lo del Estado lo hemos visto. Lo que pasa es que acá se vive mal. Entonces tenemos un grupo, con los años, con las generaciones, tenemos una población que no estaba en ningún registro y que ahora empieza a estar, que son los que están fuera de todo, los marginales. Y ahí, a ver, la CGT no tiene nada que hacer. Porque la No, no, CGT, que los marginales que vos bueno, los hablás, sindicatos, claro, los marginales que vos hablás son los que promocionaron los políticos. bueno, ahí está, ese es el tema. Generaciones de marginales. Exactamente, hace 40 años, mira lo que te digo, ¿eh? Cuando yo estaba en el diario, nosotros lo decíamos. Cuando fue el primer operativo grande antidrogas, por ejemplo, o cuando hubo un robo a un banco extraordinario. Muchachos, o cuando nos ocupamos en el 89, 88, 89 de las ollas populares, Sí. con la caída del gobierno de Alfonsín. Y no estoy haciendo con esto, no estoy hablando ni en pro ni en contra de ningún gobierno. No, Digo, estás son hechos hablando que de vivimos historia, todos, de la ¿no? realidad. Es la historia, lo Recordá, vivimos todos. Uno de los recuerdos más grandes que tengo yo de esa época que vos decís es que cuando cae Alfonsín o se retira anticipadamente, era porque estaba en la usurpación de los supermercados por hambre. Y Claro, automáticamente Alfonsín se retira, sube Carlos Saúl Menem y se acabó el hambre. sí, claro. Llama la atención, Vos lo ¿no? acabas de decir. Llama la Vos lo atención. vos lo acabas de decir. Vos lo acabas de decir. Lo cual me lleva a un ejemplo de estos días, pero te quería completar el tema Dale. de aquel entonces. En aquel entonces decíamos nosotros, muchachos, tengamos cuidado. Sí, lo escribíamos en nuestras notas, que eran crononotas, le decíamos nosotros. Era una crónica con alguna opinión a propósito de un dato que tenía que ver con el hecho que nos llamaba la atención. Claro. Atenti con esto, porque si no se interviene ahora, en 30, 40 años, vamos a salir a la calle y va a haber alguno que nos ponga un cuchillo en la garganta. Ahora no pasa. Tenemos este problema de la explosión de la pobreza, de lo que nos dejó la dictadura, del mal manejo económico del gobierno radical, o de las cosas que no le salieron bien, bueno, en fin, como cada uno lo quiera ver. Pero esto es hoy. Nosotros vamos, dentro de 30 años, con un poco de suerte, vamos a llegar y va a haber argentinos que pueden sufrir consecuencias mucho peores que las que se sufren actualmente. Claro. Bueno, lamentablemente nadie le dio bolilla y se cumplió. Ahora uno tiene el temor de salir a la calle y ojo que cuando pegas la esquina no te aparezca un tipo que te ponga un... ¿Y quién es ese tipo? ¿Es un asalariado? Difícil, No. difícil. ¿Quién es? ¿Quién es el delincuente? ¿Cómo está conformado el hombre que está en la cárcel? Generalmente no terminó la secundaria o a veces la primaria. Generalmente es un desocupado o tiene un trabajo muy mal remunerado. Estoy hablando Sí. una persona que está fuera del sistema. Por eso decía yo, ¿qué huelga general va a hacer la CGT a favor de quién si no está en su sistema? Y bueno, esa gente que muchos dicen, pena de muerte, suba la legislación. Tenemos una legislación bastante rigurosa en lo penal. Bueno, hagan esto con lo otro. A ver, muchachos,
estas personas, que pueden ser cientos de miles, Sí, no sí, nacieron por sí, generación espontánea, sí, sí, debemos estar en la quinta, sexta generación de estas personas. No nacieron por generación espontánea. Es más, totalmente de acuerdo. está la canallada que muchos políticos a lo largo del tiempo lo han utilizado. Los han utilizado. Muchos me dirán, Canalete, usted descubrió la pólvora, los utilizan ahora. Bueno, estamos hablando de lo mismo y de lo que todos conocemos. No, Esa es la no, situación es actual. lo que decís vos. Los han utilizado y los siguen utilizando. Sí, por supuesto. Probablemente es mucho más fácil manejar un pueblo inculto y empobrecido que manejar un pueblo culto y no pobre. Obviamente, Uno lo vas a tener que obviamente, manejar con y que no datos. se deja, y que no se deja Claro, llevar por las narices. O claro. sea, que las noticias más o menos las mastica un poco. No, y Eh, hoy también tenemos el problema que los políticos lo perciben a medias, aún creo yo, de todo esto de redes sociales, que en realidad hace que vos veas cómo de repente le meten una pena de muerte a un chino y lo están matando en vivo y en directo. Entonces ya no sí, es tan fácil de enroscar la víbora con un librito y decir, bueno, esto es la sabiduría suprema y crear todo un séquito de fanáticos, como en su momento fue el peronismo, el hitlerismo, el sí, musolinismo, sí, 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 todo el ismo que vos quieras. sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo. Sí, es cierto. Nosotros tenemos un gran problema, nosotros periodistas, tenemos un gran problema con el tema de las redes, Sí, de las redes sí, sociales y demás, porque ahora todo el mundo es periodista. Y si sí, bien la sí, nuestra no pero es una... vos te Sí, das cuenta, yo creo que el periodismo y los que por vocación lo hacemos hace muchos años, como el tu caso, como el mío, ya nos ujú, damos cuenta el que es periodista y el que no es periodista. Nosotros escuchamos sí, y nos damos cuenta rápidamente por cómo encara una noticia. Si está sí, hablando es cierto. realmente, y lo voy a decir, con un sobre en una mano, con un sobre en la otra, o está realmente analizando la noticia, como pasa en tu caso, y creo que en el mío, analizando la noticia y sacando las conclusiones de qué nos está pasando, que en realidad Sí, por eso supuesto. necesitamos saber. Por supuesto, nos podemos equivocar, podemos tener matices, Totalmente de podemos acuerdo. polemizar, podemos estar en vereda opuesta, pero es análisis contra análisis, es manera de pensar contra manera de pensar. Cuando es contra, porque seguramente si nosotros nos ponemos a ver, vamos a disentir en algunas cosas y vamos a acordar en otras. Obvio. Es así, pero eso es Sí, lo que se ha perdido lamentablemente, ¿no? Porque ahora, ¿sabés que volvió? Bueno, volvió, si es que alguna vez se fue, pero ahora tiene un poder enorme la masa sí. que le dicen Nack and Pop. En realidad, lo Nack and Pop es la masa. Y hay una cosa que ahí me gustaría decir. Lo nacional y popular no es vulgar, no No, tiene por qué no, ser vulgar, no, no, no no, tiene por qué ser ramplón, no, no de no. ninguna manera. Siendo nacional y popular, puede ser distinto a lo que te quieren, puede ser distinto al choripán. O sea, Sí, sí, a mí claro. me gusta el choripán, Sí, pero también me gusta la carne del medio, a ver, sí, sí, o el sí, buen asado, el asado de sí, ternera. sí, sí. Entonces, no me dejen toda la vida comiendo choripán. No. Entonces, lo nacional y popular, lo popular, porque nacional y popular se ha convertido en eslogan Un eslogan político. de un sector político. Lo popular no es vulgar, no debe ser vulgar. No debe ser Depende de vulgar. nosotros, los periodistas, los que damos elementos para que la gente opine o para que la gente se forme una opinión. Hay muchas opiniones, yo no creo en la opinión pública, hay muchas opiniones públicas. Muchas de ellas Totalmente de acuerdo. coinciden, otras no, bueno, en fin. No me peguen lo popular a lo vulgar. Eh, entonces, eh, de- a partir de ahí cambia el folclore y a partir de ahí también cambia el discurso. Hay gente que saca provecho de lo ramplón. Hay gente que saca provecho. Y la Obvio. verdad que no le hace nada bien, no le hace nada bien a Argentina siempre se ha diferenciado, y no quiero ser engrupido con esto como argentino, no quiero ser chauvinista ni nada por el estilo, pero siempre se ha diferenciado por, bueno, la cultura que hay en Argentina la destaca
en América. En América dije, no dije en Sudamérica, en América. Sí, sí. Por lo menos la destacaba. Yo de eso no lo quiero perder. No lo quiero perder. Ni quiero que las generaciones que vienen detrás no lo conozcan. Argentina ha sido en ese sentido algo especial. Yo Y en creo que una época había muchas cosas populares que no eran vulgares. Nada. yo creo que ya lo hemos perdido, Ricardo, de cualquier manera. Tu generación o mi generación. Tuvimos otro tipo de educación, tuvimos otro tipo de ejemplos, tuvimos otro tipo de ideas y nunca Sí, pensamos, si pensamos en hijos y en nietos, nunca pensamos en lo que va a pasar con mis nietos. ¿Por qué? Porque Argentina es una debacle de hace muchos años que nosotros sí, tuvimos que vivir y algunos somos culpables o todos somos culpables o por acción o por omisión de haber llegado donde llegamos con los datos que tenemos. Yo no puedo pensar hoy, che, qué buen gobierno que hizo Ilía. Y sí, y lo sacaron de una oreja. sí, Pueblo calladito. sí, Después, es cierto. cuando llegamos al 76, con todo lo que sabemos que pasó con esa dictadura de Videla, Masera y Agosti, ¿alguno me puede decir con una mano en el corazón que el país no gritaba que se fueran? Está bien, no quería lo que vino, pero no quería lo que estaba. Entonces hemos Es ido cierto. decayendo y cada vez peor en una situación en que la cultura fue bajando, el hambre fue creciendo y las posibilidades de futuro de la gente se fueron decayendo. Y hoy somos un país que expulsamos cultura, que expulsamos preparación, que expulsamos gente inteligente, y mientras los políticos están hablando de los problemas de la corte, del juicio, que no son los problemas de la gente hoy. Los problemas No, de no, la no. gente son lo que analizás vos y son lo que analizan los economistas como nosotros, que decimos, muchachos, el 102% de un aumento de sueldo quiere decir que vamos a ir mal. Sí, No, porque yo voy a equiparar, vos no vas a equiparar nada porque siempre vas a ir atrás. sí, Esto hay que parar una cosa para poder parar la otra. Sin embargo, de sí, eso nadie sí, propone nada. sí, A mí me sí, asombra haber completamente de llegado acuerdo. acá. No, lo que se propone es tapar agujeros, nada más. Es tapar Claro, agujeros para que el barco no se vaya definitivamente. Yo creo que estamos en el fondo del mar, de todas maneras, sí, ya se hundió sí, esto. sí. Por eso nos llaman a nosotros los profetas del desánimo. Sí, obvio, Eh, obvio. yo respondo siempre con una vieja frase que para algunos les parecerá discriminatoria, pero la risa abunda en los labios de los idiotas. Sí, Eh, es verdad. y sí, si vos te pones a pensar seriamente lo que estaba ocurriendo, lo que viene ocurriendo en el país, no tenés nada de qué sonreír. A No, pesar de que algunos frente a su séquito bailen y pongan no, chacareras. está bien, pero eso sabemos que es for export. O sea, mientras tanto, Sí, sí, vos bueno. seguís, Sí, seguís viendo crímenes impunes, seguís viendo problemas de suelta de presos, seguimos viviendo y sí, diciendo que las cárceles no educan, sino al contrario, forman delincuentes. El que sí, entró delincuente sale mucho peor con un colegio, con una sí, colegiatura. Entonces, sí. por algún lado hay que arreglar esto, porque Pero no, vos sabés que no da voto. Si vos planteás un debate entre políticos acerca de qué hacemos con las cárceles, unos te van a decir construyan más y otros te van a decir háganlas más abiertas. Y se terminó todo ahí. En realidad el problema de las cárceles es un problema mucho más profundo. sí, Este, claro. y en otros siglos, en otros países se encaró la cuestión. Es difícil, no es que haya un país que tenga la solución al problema, es muy difícil. Y además hay que compatibilizarlo con nuestra constitución. Nuestra constitución liberal dice las cárceles serán para... no la voy a repetir tal cual, pero el sentido es, las cárceles son para devolver y no para guardar. En un país que tiene los índices de delito que tiene con una población que está pidiendo en algunas, en muchos grupos, están pidiendo el endurecimiento de las leyes penales, que Sí. ya te dije antes que de por sí son muy duras las argentinas. Pero bueno, hay debates que no se quieren dar porque no dan rédito, no dan nada, y caemos siempre en lo mismo. Yo te digo, no hay nadie que tenga una idea.
una idea para proyectar un desarrollo, por ejemplo, en No, algún no, sector. No hay nada. nosotros sabemos, en función de los años, que esto para arreglarlo necesitas varios periodos presidenciales. Pero yo no Sí, veo a ninguno que diga, muchachos, si nos sentamos todos juntos, vos y yo, Ricardo y Raúl, se sientan y dicen, che, ¿cuál es tu idea de país de acá a 20 años? Entonces vos dirás, bueno, el mío es esto, esto y esto. El mío tendrá, yo calculo que podremos tener un 30% de divergencia, como mucho, porque todos sí, queremos lo sí, sí, mismo. Pero sin sí, sí. embargo, eso no pasa. Al contrario, fomentan la grieta, fomentan la división, fomentan el Sí, odio. claro, Es río y claro, porque boca bueno, siempre. tiene que ver un poco con el creerse dueño de la verdad, ¿no? No te olvides que en este gobierno hubo un ministerio del pensamiento argentino. No se llamaba así, pero algo parecido. No, O no, era sea, mucho más largo, era mucho más largo. era mucho más largo porque, viste, eso lo heredamos de los españoles. Cuanto más Sí, largo sí. sea el nombre de la, de la institución, Fue mejor. corto, fue Bueno, corto, corto lo que hizo, pero el sí, título era sí. fabuloso. El título era, Así era fabuloso. este, No alcanzaba la tarjeta para cubrir. no, 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 Y no. ahora, Bueno, y ahí está. Si vos te crees dueño de la verdad, es muy difícil hablar de esto. Podemos tener diferencia, pero dentro de la diferencia, bueno, hagamos una cosa, vos blanco y yo negro. Busquemos un punto, un píxel, una cosita que sea común. Una, un que sea tema, un grisácea, tema. ponele. Si hablamos de cárceles, vos y yo nos sentamos y definimos a dónde queremos ir. Un tema, Ah, no sí, vemos todo, pero encarando tema a tema vamos a ir resolviendo un quantum, que hasta acá nunca se sí, atacó. sí. Y además, ¿sabes Acá, qué? Me parece que tiene que ver con lo criminal y tiene que ver con la vida en este país, política, social, cultural, personal, etc. No hay que tomar al otro como un enemigo. no, Es que no lo decir, es. porque hay los grupos de poder, los últimos grupos de poder, el actual grupo de poder, toma al que no piensa igual como un El enemigo. enemigo, sí. La forma de gobernar con enemigo es tan vieja como Asurbanipal, un viejo rey asirio, que justamente para sostener su poder se creaba enemigos. Ciro el Grande hizo lo mismo. Estoy hablando Claro, de. claro. En fin. Pero el asunto es, porque yo no soy enemigo. Vamos a empezar por ahí. Primero, soy argentino y quiero apostar acá, como hacen muchas empresas medianas, chicas, medianas y grandes. Pero bueno, en muchas cosas no pienso como vos, se puede negociar. Ahora, ¿por qué me impone entonces algunas cuestiones que no tienen, que antes de preguntarme, voy directamente al grano? ¿Por qué existe el impuesto país? ¿Me lo puede explicar? No, va así. ¿Por qué me obligan a mí a ser solidario? Yo soy solidario, Sí, sí. pero no si me obligan. O sea, tenés algo que esconder. Yo no tengo nada que esconder, tengo mi casa abierta. Lo que digo es, además, todos mis números de registro lo tienen por todos lados. Pero yo digo, no me obligues a hacer eso. En todo caso, si vos querés que este país sea más solidario porque tiene un problema social grande, enseñanos. Con los años, nosotros tal vez podemos acercarnos un poco a tu posición radical de o se es solidario o te vas a la miércoles. No, no. Explícame el impuesto país. Explícamelo. Explícame por qué tan poca cantidad de personas, argentinos, laboralmente activos, tienen que prácticamente mantener a un número importantísimo de argentinos que lamentablemente no son económicamente activos. ¿Me podés explicar esto? Y Vamos, ahí partamos te de la base. explicaste el impuesto país. Bueno, y bueno. Lo que pasa que el impuesto, Yo no te voy a hacer una pregunta a vos de esto, pues que sé que lo los sabés. Digo, estoy políticos hablando en general, ¿no? son Para los públicos. solidarios, los políticos son solidarios con tu plata, Ah, no sí, con la de claro, ellos. Ahí está el problema. claro. Tenemos uno de los países, no uno, el mayor país del mundo con impuestos cargándose en las pymes, en las grandes y en las chicas, con un gasto público fabuloso, Fabuloso. y todos decimos, no, no sabemos cómo terminarlo. Entonces, por eso aparece el genio Milei, que dice, voy a explotar el Banco Central. Dice, bueno, al fin alguien hace algo distinto, aunque sea matar a alguien en la Plaza de Mayo, es así. Pero yo digo, Sí, si hay cosas más fáciles, no explotes nada.
Las empresas del Estado ineficientes no tienen más déficit. Se las doy, muchachos. Y vamos a ver quién labura y quién no labura. Ah, claro. Mirá qué fácil que en una no haces desocupación ni nada, ¿eh? Yo no soy Nobel de Economía, ni mucho menos, pero No, no, no te entiendo. hay un caño así grandote del gasoducto Néstor Kirchner que sale plata para cosas que no sirven y que la estamos pagando cada vez un porcentaje más chico de la población. Porque los que son activos se van y los que no, Sí. que tenemos Argentina y tenemos nuestro afincamiento acá y ya no nos queremos ir, nos quedamos. Porque cada vez somos menos para Sí, mantener más. Y ahí está. sí. No hay que ser muy inteligente y hay que ponerse de acuerdo porque eso lo conocen todos. Pero Muchachos, vos sabés que con lo que acabas de decir, vos estás hablando de política en el sentido de sentémonos a ver qué nos es que pasa, no nos a queda otra negociar. cosa que eso. Si uno lo quiere poner más en bruto, bueno, a negociar. Pero se trata de sentarse a ver, bueno, muchachos, ¿qué nos pasa? Vos sos argentino, yo soy argentino, tengo mis problemas, vivo en el Chaco, yo tengo mis problemas, vivo en la capital. Bueno, a ver, ¿cómo lo podemos? Vamos a ver si encontramos un punto en común. Después podemos encontrar dos, después podemos Sí, encontrar claro. tres, y así se hace, así se negocia. Ahora, no me impongas nada, porque el que me impone No va mal. me No. hace, mirá, es una cuestión psicológica. Bueno, entonces estoy en una dictadura. ¿Por qué me imponen las cosas? Dice, no, los representantes de la nación lo agotaron en el Congreso. Bueno, ¿queremos hablar de cómo funciona el poder legislativo? Ese es otro capítulo. Claro, cómo funcionan los poderes republicanos con la reforma del 94 es otra cosa distinta a cómo lo pensó Alberdi, eso es muy seguro. Sí, eso desde ya, eso Eso desde es ya, ya. por Y hoy, supuesto. hoy estamos justamente, creo que Pero hablamos de falta de república. vos sabés que hablando de república y de debate y de negociar y qué sé yo, hay una época, vos te acordarás muy bien, donde, mira, cuando Pichetto era jefe de la bancada Claro. oficialista, en la época en que estaba del otro lado, ¿no? Él era muy pragmático en este Sí, señor. sentido. Juntaba los porotos y después decía una cosa que en realidad es una contradicción en los términos, si vos ves el efecto práctico. Vamos a dar el debate. Y el debate era, vos tenés 7 y yo tengo 10, te gané. Ahora, yo te doy la posibilidad de que hables todo lo que vos quieras. A mí no me vas a convencer, yo tengo los 10. Claro, eso Ya no es está. debate. Eso no es debate, eso es la perversión del sistema legislativo. Eso no es ningún debate. Ni más ni menos. La importancia vos fijate ahora con el juicio de la Corte, la importancia que debería tener la labor Sí, en sí, comisiones. Y sin sí. embargo, a ver, ¿qué me planteas? ¿Me planteas esto? No, pero esto es una barbaridad, me voy. Bueno, mañana vamos a tener el discurso y vamos a estar todos mirando la cara de uno, la cara del otro, en el discurso en el Congreso. Y del discurso anterior, el Ejecutivo había planteado 10 leyes fundamentales que iba a mandar al Congreso. Sí, Las 10 mandó una y no la aprobaron. sí. Entonces, muchachos, es como que fracasaste un poco, ¿no? Me parece. No, sí, sí. Me hacen acordar a los jugadores de fútbol que no les gusta que le digan, y mirá, no haberle ganado a Boca fue un fracaso, no haberle ganado a River fue un fracaso. Sí, y ellos dicen, no, no hay que hablar de fracaso. Sí, eso es un fracaso. Es un Es un fracaso. Y fracaso. no es que no Vos te ganar, propones algo, no lo lograste, bueno, después de todas las explicaciones que vos quieras, pero no deja de ser un fracaso. Ahora, qué cosa curiosa lo de mañana, ¿no? Sí, A último momento invitaron a la Corte, a la que sí, sí, quieren sí. voltear. Bueno, no se entiende bien. El No, gran tema sí, de se mañana va a ser si la entiende. Corte va o no. Pero me extraña, Ricardo, con tus años y tu experiencia. Se entiende que es la coherencia de la incoherencia. Ah, sí, Ni más ni menos. sí, sí, Es como decir, sí. a mí no me importa nada lo que pienses, yo soy esto. Sabes que a mí me cuesta que en la Argentina haya personas que piensen de una manera y cierren la persiana y no acepten otra cosa. Yo todavía me resisto. Por eso a veces peco de infantil en ciertas cuestiones. No, Eh, pero Tal vez lo sea, no lo sé, pero a mí yo me resisto a que en Argentina haya núcleos tan cerrados como este. Si no sos del palo,
vos sos de la vereda de enfrente, a vos ni justicia. Para O, el enemigo te ni mando la FIP. justicia, vos lo dijiste. Lo que muchos te dicen, ¿qué pasaría si Perón estuviera hoy? Y yo digo, se metería un corchazo porque no soportaría todo el periodismo y todas las redes sociales internacionales cuando él mintiera. Es así. Ah, claro. No solo claro. él, todos. Mussolini, No, todos. Hitler, todos. No, Entonces, es muy todo. difícil encarar eso. En ese sentido, los medios de comunicación hemos hecho un aporte que podría decirse positivo. Pero frente a la masividad, Ni más ni menos. ahora es más difícil. Me arrepiento de que se me termina el tiempo, me arrepiento de que no hablamos de lo que es tu especialidad, pero estoy orgulloso de haberte sacado de tu especialidad y meternos a hablar del país como argentinos que somos los dos y que queremos que esto cambie. Y si queremos que esto cambie, yo siempre le digo, mis amigos jubilados somos 6 millones de votos. No dejen de ir a votar. Y cambien, si quieren cambiar algo, cámbienlo. Porque nosotros somos los que ponemos el papelito para que ellos después administren nuestra plata. Así que, Ricardo, gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias. Gracias por haber hablado un poquito de lo que es tuyo, pero que la gente te conoce y que yo, por mi medio, en un programa que, como verás, no es de economía pura, pudimos hablar de Argentina y de lo que sentimos nosotros como argentinos. Te lo agradezco enormemente. El agradecido soy yo. Lo que me faltaría decir es que, vos lo sabés bien, el periodista es un tipo de múltiples intereses. Se puede dedicar a un área o a otra, pero todo le interesa. Por eso es periodista. Es curioso y porque quiere meterse y porque quiere saber del ámbito que sea. El agradecido soy yo. Ha sido una charla placentera para mí. Muy amable. Para mí, excelente. Un gusto haberte conocido y volveremos a charlar seguramente a lo largo de este año que estaremos sacando agua de adentro del bote. Vos lo dijiste. Estoy de acuerdo con las dos cosas. Nos vamos a volver a ver y vamos a seguir achicando el bote. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente para vos. Hasta muy prontito. Bueno, amigos, ustedes lo escucharon. Yo tuve el orgullo de tenerlo a mi lado y de charlar de algo que ustedes quizás cuando leen el nombre dicen, no va a charlar de esto, va a charlar de otra cosa. Y lo que yo quiero es que cada uno hable de esta Argentina, de la Argentina que nos está desafiando en el 2023 y que, le vuelvo a repetir, somos 6 millones de jubilados estafados por todos los gobiernos. Muchachos, vayamos a votar y votemos lo que no queremos, no lo votemos, votemos el cambio, pero un cambio real, no el cambio de globos. Terminemos con los globos y empecemos con los aplausos. Buenas tardes a todos, un abrazo muy grande. Economía Ahora, hasta la próxima semana.